y muchas bendiciones, selecto teleauditorio. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, con su programa Sociedad Literaria de Honduras Presente. En esta mañana, en esta tarde o en esta noche, donde quiera que nos vean, selecto teleauditorio, vamos a recordar a una mujer que es un ícono en la literatura, y sin temor a equivocarme, también lo fue en la medicina. Me refiero a doña Lucila Gamero de Medina, escritora y también doctora en medicina. ¿Y quién nos va a hablar en esta oportunidad de esta personalidad de las letras hondureñas? Nada más ni nada menos que el doctor Neri Alexis Gaitán, danlidense de pura cepa, nacido el 19 de marzo, día en el Santoral Católico Apostólico Romano de San José. Él es egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma, docente universitario en todas las ramas tocantes a la literatura, a la ortografía y a todo su acervo cultural. Tiene una maestría y tiene un doctorado obtenido en la Atlantic International University. Mi compañero hace sobre 5 años de premiación, porque tiene el premio de literatura Ramón Rosa, año 2009. Además de esos premios, tiene algunos otros más que me voy a permitir darles lectura, porque soy de aquellas personas que tienen la convicción que es mejor la tinta más pálida que la memoria más brillante. Obtiene el Premio Centroamericano en el año 2009 Froilán Turcios, premio en cuento otorgado por el Ministerio, el otrora Ministerio de Cultura, Artes y Deportes. El Premio Ramón Amaya Amador, otorgado por nuestra alma mater en el año 1991. Tiene también el Premio Independencia Nacional, rama de cuento, obtenido en el año 1980. Hablar de la hoja de vida del doctor Gaitán en este espacio sería para mí como querer contar las estrellas en un cielo de verano de mi querida Choluteca. Así que esta es la carta de presentación. Además, tiene en su haber cerca de 3 decenas de libros publicados, y que en esta mañana, en esta tarde, he sido objeto de la benevolencia del doctor Gaitán al regalarme algunos de ellos. Él nos va a hablar de la vida y obra de la doctora, escritora, poetisa, doña Lucila Gamero de Medina. Sin mucho preámbulo, porque como dijo Benjamin Franklin, el tiempo es oro, le cedemos la palabra a nuestro invitado especial, el doctor Neris Alexis Gaitán, no sin antes reiterarles que este es el programa La Sociedad Literaria de Honduras Presente, patrocinada por TV20, canal del Congreso Nacional, que este poder del Estado le cede a título gratuito a la Sociedad Literaria de Honduras. Adelante, doctor Gaitán, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto saludar. Esos micrófonos y esas cámaras son todos suyos para que usted nos hable de la vida y obra de esta mujer ícono de la literatura, de las letras hondureñas. Es un gusto estar aquí y poder hablar
de una de las mujeres que han fundado, se podría decir, la literatura hondureña. Este creo que es uno de los muchos méritos de doña Lucila Gamero de Medina. Quiero mencionar que este año la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha nombrado el año académico Lucila Gamero de Medina en reconocimiento a su obra y a la trascendencia que ella tiene y ha tenido en la literatura nacional. A mí me gustaría ilustrar un poco a nuestros televidentes sobre quién era Lucila Gamero de Medina, para que podernos ubicar en el contexto. Ella nació en 1873 en la ciudad de Danlí, o sea, casi en el último cuarto de siglo del XIX, y murió en 1964 en la misma ciudad. Que hay que decir que tuvo una vida muy prolongada, en donde ella pudo desarrollar toda una obra y una experiencia de vida que son maravillosas. Ella se caracteriza porque desde temprana edad empezó a leer, porque su padre tenía una gran biblioteca, una inmensa biblioteca, y nosotros creemos que la vena artística que se desarrolla en ella es producto de la influencia directa de su padre. En la época que a ella le tocó vivir, fue una época así muy limitada, muy dictatorial, una época en donde estaban muy marcadas las tendencias sociales. Y a partir de ahí ella empieza a formar toda una visión de vida con la cual ella no estaba muy de acuerdo y creía que la justicia y la equidad deberían prevalecer por sobre todas las cosas. Y eso realmente es importante, queridos televidentes, que podamos entender que estamos frente a una mujer que era una humanista, que concebía la vida en parámetros de igualdad y de justicia. Y a mí eso me parece realmente interesante. Creo que el caso de doña Lucila es un caso especial. ¿Por qué razón? Porque el ambiente estaba gobernado en todos los aspectos de la vida por los hombres. Las mujeres tenían poca o ninguna participación en la vida social y no digamos en la vida cultural. Realmente eran contadas 2, 3 las que andaban en los afanes de la cultura y del arte en esa época en Honduras. Quiero decir que ya dentro de 19, 21 años, ya ella empieza a publicar cosas. Y la primera publicación de la que se tiene noticia se llama Amalia Montiel, que se dice que es una novela, pero a nuestro parecer es un cuento largo, quizás llega un poco a noveleta, pero es importante recalcar porque ya en este trabajo están las estructuras narrativas que posteriormente ella iba a retomar en su trabajo literario. A mí me parece interesante. Un aspecto muy importante de la vida de esta ilustre dama, aunque las comparaciones desde mi punto de vista son odiosas, pero vale la pena recordar esa rebeldía que tuvo allá en Olancho Clementina Suárez, como también en la Europa lo tuvo George Sand, lo tuvo Isadora Duncan. Así es. ¿Por qué razón? Usted bien lo acaba de apuntar, doctor. Estaba gobernado por el machismo heredado de los españoles. Así es, claro. Entonces era como no había espacio para que se desarrollara el talento femenino. Y esto es importante, por eso es que doña Lucila o Clementina Suárez son íconos, porque son personas que enfrentan el mundo, son fieles a sí mismas y a su pensamiento. Aquí radica realmente la riqueza de todo su trabajo literario,
para ir un poco en orden, a mí me gustaría decir que en el tiempo en que doña Lucila Gamero de Medina empieza a publicar sus trabajos, que son las postrimerías del siglo XIX, en ese momento el aspecto cultural de Honduras en relación a la narrativa era muy pobre. De hecho, solo se conocen los trabajos de Carlos F. Gutiérrez, propiamente literarios, de doña Lucila, y los padres de la literatura hondureña, que son Juan Ramón Molina y Froilán Turcios. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese momento la narrativa no había, el cuento, para empezar, no tenía independencia. De hecho, no se había trabajado en términos formales el cuento literario, y lo que había eran crónicas de naturaleza social y escritas por periodistas que estaban más interesados en hacer crónica social que en hacer un trabajo propiamente literario. Entonces, los primeros cuentos propiamente literarios que se conocen son los que doña Lucila empieza a publicar en los periódicos de la época. Y a mí me parece que esto es extraordinario, porque ella es la iniciadora, es la gestadora de la narrativa en Honduras. Yo creo que ese es el mérito que le debemos de dar a doña Lucila, y el cual lo debemos de tener presente, que es una de las fundadoras de nuestra literatura, de nuestra narrativa. Llegar a la cumbre en 1908 de lo que es Blanco Olmedo es un triunfo para Honduras y para la literatura hondureña, y todos los hondureños debemos estar orgullosos de ese trabajo artístico finamente elaborado. En pocas palabras, la obra cumbre, lo que resalta, no queremos decir de que sus otras obras, sus otros escritos, y además de que fue doctora en medicina, fue la novela que usted acaba de mencionar, que sería, así como nos obligaron en algún tiempo a leer El Quijote de la Mancha, debería incluirse como lectura obligatoria Blanco Olmedo. Así es, como uno. Mire, es interesante regresar un poquito a la gestación de Blanco Olmedo, y antes yo quiero destacar todo lo que es la formación que va teniendo doña Lucila. Miren, es interesante mencionar que ella es doctora en medicina. Miren, y se hace doctora, primero se hace doctora en medicina, el contacto con la gente, con el pueblo, más la influencia del padre, la hace ir viendo las necesidades de nuestro pueblo, la hace ir viendo cómo nuestro pueblo tenía necesidades de todo tipo, y una de ellas era la salud, y ella decide hacerse doctora, seguir los pasos del padre para poder ayudar a la gente. Entonces, en una actitud humanista, ella se hace doctora, y era innumerable la gente que llegaba a solicitarle ayuda, que la atendieran y todo, y ella no cobraba un 5. Era una persona completamente desprendida. Ahí era la consulta gratis y las medicinas gratis. Así era. Entonces, esa fue gran parte de la vida de doña Lucila. Entonces, miramos que alguien con un alma sensible, con alguien que desea ayudar a los demás, obviamente al abordar el trabajo literario va a ser un trabajo digno en pos de la justicia y la dignidad del ser humano. Su profesión como médico, como doctora en medicina, incluso obtiene su patente de médico, que se le extiende el decano, si mal no recuerdo, el doctor Manuel Jesúniga. Sí. Entonces, y esa es la razón, entre algunas otras más, por qué la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le cataloga o le pone el nombre de año académico
el nombre de ella. También al contacto que usted menciona con el pueblo, mira las necesidades y también acuérdese, selecto teleauditorio, que quien nos está narrando la historia, la vida y obra, es un danlidense, es una persona paisana de doña Lucila, de la doctora Lucila Gamero de Medina. Por eso, yo aquí públicamente, ante estas cámaras, le agradezco infinitamente en nombre de la Sociedad Literaria de Honduras y en el mío propio, haber aceptado esta invitación. Disculpe la interrupción, pero hay que ir concatenando porque algunas cosas no las tenemos nosotros, por decir algo como en nuestro libreto, pero que vale la pena mencionarlo porque si no, se va el pájaro para San Juan, como dicen. Gracias. Para mí realmente es un honor estar aquí y poder contarle a nuestro auditorio sobre una de las damas extraordinarias de nuestro suelo, de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos. A mí en el extranjero me han preguntado sobre doña Lucila Gamero y su obra. Blanco Olmedo tuvo una difusión continental. Y mire, es increíble, nosotros estábamos viendo que para el caso del El dolor de amar, publicado allá por la mitad de 1900, creo que el 54, algo así, la primera edición en México fue de 10,000 ejemplares. ¿Sabe lo que eso significa? Una gran difusión. Si en México, aunque no se crea, las ediciones comunes son de 1,000 ejemplares. Yo estudié en México y pude ver un poco la vida cultural. Claro, los grandes íconos hacen ediciones increíbles, pero por lo general las ediciones son de 1,000 ejemplares. Y que una primera edición fuera de 10,000 ejemplares es una cosa realmente impactante y habla de la calidad, de la trascendencia y de la solidez del nombre literario de doña Lucila. Definitivamente, al haber hecho una emisión de 10,000, que fue algo exponencial en el extranjero, viene en mi memoria lo que dijo el divino maestro de Galilea: nadie es profeta en su tierra. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted de eso, doctor Gaitán? Realmente son de los misterios de la vida. Uno a veces dentro de su suelo patrio necesita como salir y respirar aires para que en realidad se empiece a valorar lo nuestro. Yo recuerdo que estaba participando en una feria del libro en Miami y llegaban periodistas a entrevistarme porque querían saber de Honduras. En momentos en que de repente aquí, una época de Honduras donde tener acceso como escritor a los medios de comunicación no era fácil. Pero realmente se trata de incentivar, acuerpar y afianzar la identidad nacional a través de programas culturales como este, que son de una gran importancia en la vida nacional. Afianzar nuestra identidad nacional implica sentirnos orgullosos de ser hondureños, de lo que hacemos, de lo que producimos en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Definitivamente tiene mucho que ver con lo que usted acaba de externar. ¿Por qué razón? Acordémonos de cuántas sociedades teníamos, sociedades cerradas. Podemos hablar de Santa Rosa de Copán, podemos hablar de Comayagua, podemos hablar de mi querida Choluteca y también podemos hablar de Danlí. ¿Cómo rompe? ¿Verdad? Eso es lo importante, eso es un doble mérito, que en una sociedad eminentemente machista y además cerrada por el rancio abolengo, sucede que ella triunfa. Así es, claro. Miren, hay una cosa que yo quiero resaltar y es la calidad del pensamiento de doña Lucila. Pero antes había quedado pendiente, yo le quiero ilustrar a nuestros televidentes, mencionarles un poco de los datos bibliográficos de doña Lucila. Miren, ella publica Amelia Montiel en 1892, que es el primer texto realmente literario que se publica en el país, y ese es el mérito de ella.
Y la primera novela, inclusive antes de Angelina, es Adriana y Margarita, que después tendrá la edición definitiva en 1897. También en ese mismo año publica Páginas del Corazón. Después Blanco Olmedo, que la escribió en 1900, oiga bien, en 1900, que en realidad fue la que le dio fama nacional e internacional. Fue, según investigaciones que hemos hecho, en realidad la fecha de publicación fue hasta 1908, la edición principal. Después publicará las novelas Aída en 1948, Amor Exótico en 1954, La Secretaria 1954, El Dolor de Amar 1955, y en el 41 publicará Betina, que tiene algunos cuentos. Y quiero mencionar que en 1997 la editorial universitaria publicó una selección de sus cuentos completos recopiladas por Carolina Aldovín. Entonces miramos que estamos frente a una serie de obras que no fue alguien que por azar escribió una obra o le escribió un relato, no, es miramos una trayectoria de trabajo, de dedicación, de esfuerzo y de disciplina. No al azar. No al azar, era ya una artista consumada. Y yo quiero mencionar, antes de entrar a Blanco Olmedo, la seriedad de su obra y la profundidad de su pensamiento, a tal grado que fue una dama altamente respetada por intelectuales de todo el continente. Y voy a mencionar uno porque era un hombre tremendo y terrible y no reconocía nada, pero José María Vargas Vila habló muy bien de doña Lucila y se refirió a ella y a su obra con un gran respeto, diciendo que era una dama de gran talento. A mí me parece que eso vale la pena mencionar, ¿no? Que alguien de la trascendencia de Vargas Vila haya reconocido el talento de doña Lucila. Ella fue miembro de un montón de organizaciones, ¿no? Del Ateneo, de organizaciones culturales, tanto de Honduras como del extranjero, ¿verdad? Fue miembro del Ateneo de El Salvador, del Comité Femenino Panamericano en Estados Unidos, etcétera. Entonces fue una dama de trascendencia continental y eso hay que recalcarlo, porque estamos frente a un artista de primer orden, así de sencillo. Siempre en la vida existe un lado positivo y un lado negativo. Yo lo asimilo como a tomar una moneda. Sobre Blanco Olmedo se hilvanaron más de una situación negativa. Sin embargo, no eclipsaron, no lograron el propósito que se perseguía. ¿Recuerda ese pasaje? Claro, de repente hay comparaciones que decían que era un chepe de María, pero antes yo quiero señalar algunas cosas, que realmente eso no es importante y se pierde en el limbo, porque detractores siempre va a haber. Eso es parte ya de la condición humana que no podemos obviar. Pero lo que sí tenemos que sentirnos orgullosos es ver la luminosidad de su obra y que continúa vigente como el día de su publicación, ¿verdad? Este coloquio, podríamos llamarlo así, está sumamente interesante, pero vamos a hacer la primera pausa y les rogamos que no nos cambie el teleauditorio. Este es el programa de la Sociedad Literaria de Honduras, difundido por TV20, canal del Congreso Nacional. No nos cambie, ya regresamos. Estás viendo Literarios.
Estás viendo Literarios. Continuamos con el programa de la Sociedad Literaria de Honduras Presente. Se ha acuñado lo siguiente: la libertad de expresión es la primera expresión de la libertad. Eso viene en mi memoria, cómo fue catalogada la doctora, poetisa, escritora, doña Lucila Gamero de Medina, una libre pensadora. Como no, mire, es muy importante para entender la obra de doña Lucila Gamero de Medina, darnos cuenta cuál era la visión de mundo de ella. Aquí hay dos aspectos. Primero, la visión filosófico-existencial y segundo, la visión artística, que creo que es importante señalar los dos aspectos. Primero, hay que decir que ella se da cuenta y siempre se identificó con el pueblo, con las necesidades del pueblo, y le molestaba mucho la injusticia. Decía que había que tratar con justicia, con bondad, con solidaridad a nuestros hermanos, que los seres humanos deberíamos de vivir en un mundo más justo. Eso la llevó a ingresar a la corriente de pensamiento que estaba en boga en Europa y en Estados Unidos. Mire qué interesante. Se dice que aquí los movimientos y todo llega después. En el caso de doña Lucila, ella estaba de acorde con el pensamiento que se estaba dando en varias latitudes del planeta, y una de ellas era el libre pensamiento, ser libre pensadores. Los grandes textos del libre pensadores de G. Wilson, para el caso, estaban a 1860, 65, por ahí. Entonces ella ingresa a la corriente del libre pensamiento, que se caracteriza por no aceptar dogmas de ningún tipo, sobre todo dogmas religiosos que planteaban que Dios quería que hubiera explotados y explotadores. Esa forma malsana de tratar la religión para justificar el status quo. Al contrario, entonces ella, como libre pensadora, no se ascribe a ningún dogma, ni político ni religioso. Y también ella, desde su perspectiva, desde su visión de mundo muy humanista, trata de concebir un mundo más equitativo, más justo, más humano, y no aceptan esquemas, dogmas de ningún tipo. A veces caen un poco en el escepticismo, pero tienen una cualidad, el libre pensador, y es que era un gran investigador. Investigaba todos los aspectos posibles de la vida. Entonces, doña Lucila ingresa en esa corriente de pensamiento, que es la que va a exponer en su obra literaria. Miren, en los tiempos que a ella le tocó vivir, estaba en boga el romanticismo. Obviamente ese fue el movimiento que marcó su vida artística, su vida literaria. Aunque ella tuvo una larga vida, siempre de una u otra manera repitió patrones de esquema romántico. Pero el romanticismo en doña Lucila no es el romanticismo llorón, no es el romanticismo facilón, no, es el romanticismo producto de profundos sentimientos de seres humanos de carne y hueso que enfrentan la vida con dignidad. Entonces aquí me lleva a establecer la gran separación entre lo que es María de Jorge Isaac y Blanco Olmedo de Lucila Gamero de Medina. Pero antes de decir esto, creo que íbamos a mencionar unas palabras de José Martí sobre el que no hace nada nunca tiene enemigos. ¿Cómo es que son las palabras, doctor Solano? Definitivamente. Con una de mis hijas platico mucho
Y me dice ella, mira papá, yo se lo secundo también, y lo digo aquí ante ustedes, selecto teleauditorio. La persona cae mal o porque es muy buena o porque es muy mala. Es decir, los anticuerpos. Y el héroe de Dos Ríos escribió lo siguiente. Me refiero a José Martí. José Martí nos legó lo siguiente. Dicen qué cosa triste es no tener amigos. Esa pregunta yo la hago cuando estoy dando cátedra y se sorprenden. Pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga es señal que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmura, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Dicho de otro modo, doctor Neri Alaizegui Gaitán, en este mundo, el que no huele y no hiede, no le hace daño a nadie. Así es. Así de sencillo. Es un tibio que pasa ¿verdad? desapercibido. Y traigo a mi memoria también algo que está escrito en el libro de los libros. ¿Por qué te vomito? Porque no eres caliente ni frío, porque eres tibio. Así es. Y el libre pensador, o los libres pensadores, son aquellas, o somos aquellas personas que no nos quedamos con una duda. Así es. Y que no aceptamos porque lo diga el maestro o porque lo diga el instructor, no, demuéstremelo. No aceptamos imposiciones de ningún tipo. Y yo quiero llamar la atención en el caso de doña Lucila. Hay que decir que por su posición acomodada y todo pudo tener acceso a un nivel educativo, a formarse, etcétera. Pero como ella era un alma impulsiva, de carácter, una mujer que era fiel a sí misma y a sus pensamientos, entonces siempre estuvo en contra de las cadenas de todo tipo. Y a partir de ahí, ella es capaz de poder estructurar ese pensamiento que iba en contra de la corriente de los tiempos en nuestro medio, que estaba completamente gobernado por los hombres y en un status quo donde había una dominación terrible. No se permitía la libertad de expresión, era muy restringida en ese aspecto. Pero ella es capaz de poder establecer todo un esquema de libre pensamiento, no aceptar imposiciones, sobre todo religiosas, y poder ser capaz de presentar una visión de mundo coherente, interesante, que nos presentara a seres humanos que están enfrentando la vida. Entonces, con esta naturaleza de pensamiento es que ella va estructurando su obra literaria. Y llegamos a Blanca Olmedo, que decía, en algún momento, que es un chepe de María de Isaac. Miren, María, la novela María, con todo lo agradable, que es del género romántico y todo, pero no deja de estar dentro del romanticismo facilón. Efraín y María, una historia de amor que termina en desastre, ella se muere y él se va triste. Eso es todo. Ahí solo miramos las descripciones del ambiente y la condición emotiva interna de los personajes. Eso es María. En cambio, Blanca Olmedo es una cosa completamente distinta. Definitivamente. Completamente diferente. Miren, hay un cuestionamiento de la realidad y de la vida como pocas veces se ha visto en la literatura hondureña. Y que ese libro haya sido escrito en 1900 solo refleja un inmenso talento y un amor a la patria y el deseo de poder plantear su pensamiento de libre pensadora, decir lo negativo que estaba, la influencia nefasta de la religión en la vida, en el ambiente social, y no tanto de la religión, sino de sacerdotes que se prestaban para dañar a la ciudadanía.
Entonces, Blanco Olmedo es toda una exposición de motivos que los vamos a ir tratando de explicar. Pero estamos frente a un texto, para empezar, que está diferenciado a años luz de María de Jorge Isaac. Esa aclaración el doctor Neri Alexis Gaitán la hace porque mucho se ha dicho de que ha sido una copia, un plagio sobre María de Jorge Isaac, y eso de ninguna manera. Como hondureño no podemos aceptar eso, pero déjeme decirle que lo está diciendo una autoridad en la materia. Él tiene en su haber, permítame, selecto teleauditorio, él pertenece también, él es coeditor del diario La Tribuna, en el suplemento Cultura. Actualmente está sirviendo cátedra en la Universidad Nacional Autónoma, en la carrera de Letras. También tiene la redacción, ortografía y técnicas de literatura. Y si mal no recuerdo, usted es miembro de la Academia Sí. de la Lengua. En este momento soy su vicedirector Y miembro número y soy académico de número de la Real Academia Española. de la Real Academia Española. Así que, selecto teleauditorio, reitero, este es el programa de la Sociedad Literaria de Honduras. Antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, yo quiero mandar un saludo hasta allá al litoral atlántico, a las bellas playas de Tela, donde está uno de mis hijos, 2 nietos y una de mis nueras. Darryl Spencer Barrios Valle, la licenciada Diana Puerto. Hoy está cumpliendo años Darryl Eduardo Barrios Puerto. Les deseo un feliz retorno. Felicidades, Darylito, desde estos canales. Continúe, por favor, doctor, porque no podía dejar pasar la oportunidad de mandarle este saludo a uno de mis nietos. Precisamente es que esa es la condición humana, ser generoso, entender que debemos de vivir una vida de calidad desde los aspectos familiares hasta todos los entornos de la sociedad. Precisamente eso es lo que hace la diferencia. La cultura humaniza, la cultura nos hace mejores personas, la cultura es parte inherente de la vida. Por eso es que un programa cultural como este es tremendamente valioso en la vida nacional. Y tenemos que reivindicar de paso lo que es el arte y el valor del artista en general en la sociedad. Yo creo que vamos a construir una Honduras mejor en la medida que vayamos entendiendo que no solo de pan vive el hombre, que es cierto que hay necesidades alimentarias básicas y todo, pero el desarrollo de la vida espiritual tiene una importancia capital dentro de lo que es la vida misma. Y saliéndome un poquito del tema, por eso es que el Estado debe apoyar la cultura. Yo creo que en vez de haber reducido el Ministerio de Cultura a una oficina, a una dirección, más bien habría que incentivarlo, a hacer filiales, que el Estado debería de tener una política cultural oficial, que empezara por identificar la idiosincrasia del hondureño, lo que es la identidad nacional hondureña. Yo estoy totalmente de acuerdo. Habíamos mencionado que hay situaciones que no las trae uno en su agenda, pero que vale la pena mencionarlas. Hace unos 3 meses estuvimos en la inauguración de la Casa de la Cultura de Ojojona, financiada por Ojojona, no, financiada por la Municipalidad de Andalucía, y es una cosa bella. Y la Casa de la Cultura de mi querida Choluteca hasta este momento no está funcionando. Esto lo digo como un aldabonazo a la conciencia de las autoridades municipales y centrales. Yo recuerdo todo lo que impulsó el exministro, el doctor Tulio Mariano González, a quien se le manda un saludo hasta allá por Trujillo. Hizo una excelente labor. Excelente labor. Cómo no, me parece a mí que fue muy acertada la participación de él en las gestiones culturales del país. Entonces, eso es lo que necesitamos, continuadores. En primer lugar, personas que sepan de cultura,
que entiendan el trámite de la cultura en todas sus manifestaciones. Y segundo, que amen a Honduras, que tengan el deseo de poder mejorar la vida cultural del país, porque ese es el aire que respiramos, la cultura en sus diversas manifestaciones, que es la expresión de una gran calidad de vida. Y para allá debemos dirigirnos los hondureños todos. Yo he tenido algunas pláticas con ciertas personas donde les digo yo que cuando uno estudia el libro de los libros, tiene que divorciarse ipso facto del conocimiento científico. Porque yo aprendí y sigo esa línea y no soy dogmático. Quiero ser claro, no soy dogmático. Pero donde la Sagrada Escritura guarda silencio, yo tengo que hacer lo propio, porque si no me pierdo. Y eso no es ser dogmático. Y esa no era la visión que tuvo doña Lucila, a quien la Sociedad Literaria de Honduras en este momento le está rindiendo su lugar, un honor, el tributo, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Cuándo murió ella? Hace una media centuria, hace 50 años, si no estoy equivocado, el 12 de... En estos días. En estos días, sí, 12, en estos días, sí. 12 de junio. Sí. Miren, pues entonces es importante que nuestros televidentes entiendan la calidad de la obra de doña Lucila. Miren, ¿qué es lo que sucede con Blanco Olmedo? Está el ambiente romántico porque se narra una historia de amor. Y una historia de amor trágico siguiendo las particularidades del género. Eso es correcto, eso es normal. Miren ustedes, las grandes obras románticas es un género que está caracterizado por la profundidad de los pensamientos, por ver la vida de una forma hasta con mucho sentimiento, pero de una forma trágica, etc. Pero ¿qué es lo que sucede con Blanco Olmedo? Al final es una historia entre Gustavo y Blanco Olmedo que no se puede dar. Blanco Olmedo muere y Gustavo termina suicidándose, ¿verdad? Esa es la trama. Pero ¿qué es lo que es distinto? ¿Qué es lo diferente? Que aunque está la historia de amor, que no deja de ser la columna vertebral del libro, pero todos los temas subyacentes son de crítica y de análisis social. Estamos frente a un libro que nos va describiendo las particularidades de la vida social en ese momento y de ese entorno, y que quiero decir que la explotación, la maldad, el dogmatismo de 1900 como que no ha cambiado mucho al 2014. Aquí miramos dogmatismos políticos, dogmatismos religiosos. Miren ustedes cómo estamos en la actualidad. O sea que es hasta visionaria en alguna medida doña Lucila al plantear la condición de vida del hondureño de su tiempo y que ha continuado. Doctora, hay personas, hombres y mujeres, que no nacieron en la época, que se adelantaron a años luz con sus pensamientos, porque su pensamiento todavía tiene vigencia. Para que Vargas Vila la haya felicitado, si vale el vocablo, eso tiene un peso. Y no digamos el príncipe de la poesía, claro. Que era Juan Ramón Molina. Claro. Las expresiones que da él al respecto. Mire, el aprecio que le tenían Juan Ramón Molina a Froilán Turcio. Inclusive ella publicó una novela en partes en una revista de Turcio, ¿verdad? Pero yo quiero decir algo antes de que se nos pierda de Blanco Olmedo. Miren, aquí estamos frente a un drama de un montón de caracteres sociales que dentro de lo que es el esquema romántico, solo descripciones bonitas, esto y que lo otro, no. Aquí estamos frente a personajes que presentan una visión de la vida de poca calidad. Nos presenta, digamos, a un sinvergüenza verdolaga, las maldades que hace ese hombre y el daño que ocasiona.
al terrible y pícaro padre Sandino, ¿verdad? Que entonces, ¿qué sucede? Como Blanca Olmedo era una mujer muy digna, no cede a las pretensiones de estos tipos. Entonces ellos buscan vengarse de un montón de formas. Y aquí miramos cómo doña Lucila hace una crítica a los valores degradados. Cuando nos presenta y nos dice estos personajes malvados, terribles, tremendos, que son escoria humana. Y en el caso de Sandino, del padre, que es miembro de la Iglesia Católica, empieza a hacer unos análisis críticos sobre el papel de la religión de Padre y Señor mío, que eso trasciende los esquemas románticos y entra en un contexto filosófico existencial, producto del libre pensamiento, en un contexto artístico. Entonces, Blanca Olmedo es una crónica de su tiempo, en donde miramos cómo la sociedad estaba llena de prejuicios de todo tipo. Inclusive la posible suegra de ella, doña Micaela, ella decía que Dios así había hecho, que hubiera ricos y que hubiera pobres, y que los pobres tenían que sufrir, y que los pobres no tenían que relacionarse con los ricos, y que los ricos no tenían que estarse relacionando con los pobres, que había que darse su lugar. Entonces, miramos que son planteamientos que van más allá del romanticismo y empiezan en una especie de crítica y de realismo social. Entonces, miramos la trascendencia de Blanca Olmedo y que está muy alejado de María de Jorge Isaac, por favor. Está inmerso el pensamiento de la trilogía francesa. Así es. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué razón? Obviamente, usted lo apuntó, familia acomodada, como fue José del Valle, que importaba libros de Europa. Así es, ¿cómo no? Entonces, eso le permitió a ella su formación humanista. Eso le permitió tener una formación, mire, filosófica, artística y literaria de gran valía, más científica, porque ella investigaba también, ella hacía medicinas y pócimas y cosas, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una persona de mucho valor, de muchos quilates, en donde nosotros lo percibimos eso a través de la influencia de su obra, lo que su obra nos dice, lo que su obra nos transmite. Y miramos todos estos caracteres humanos que son fiel reflejo del hombre, de la condición humana en general. Y para poder crear estos caracteres tan vividos, uno lee Blanca Olmedo y termina, aparte que termina llorando por las partes emotivas y todo, pero uno termina identificándose, perdón, con los ideales de la justicia y termina mandándole rayos a Verdolaga y a Sandino y a darse cuenta cómo los sacerdotes han usado la religión para hacer mal y etcétera. Y eso, todo ese tipo de sensaciones no van a ser producto de una novela romanticona, es producto de una novela con una profunda raigambre social, filosófica y humanista. Definitivamente. Selecto teleauditorio, queremos agradecer por este medio al señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Herrera Oliva Herrera, por esta ventana que le da a la Sociedad Literaria de Honduras para enaltecer los valores nacionales, incluso algunos valores internacionales. Como todo lo bueno se termina, ya estamos en el cierre de este programa, quiero yo agradecer en primer lugar la presencia del doctor Nery Alexis Gaitán, reitero, Premio Nacional de Literatura 2009, mi compañero de premiación incluso, dicho sea de paso, y también agradecerle la gentileza por los libros que me trajo de regalo. Uno de ellos se llama La Dama en el Café y otros misterios, escrita también por Carlton Harold Brew, a quien le mando un saludo. Tengo otro libro que me trajo, que La Verdad os hará libre, Nery Alexis Gaitán.
Los valores emblema de la vida de Alexis Gaitán. Y este libro que se llama El reloj de arena y otros requisitos de viaje en su 25 aniversario. Doctor Gaitán, le vamos a dar 2 minutos para que se dirija a este teleauditorio tan selecto antes de que nosotros cerremos esta presentación, y le rendimos las más expresivas gracias por haber aceptado nuestra invitación sin ninguna condición. Y le recuerda al paisano a quien invitamos a ver si nos acompaña. Bueno, claro que sí. Yo me siento muy honrado de estar aquí y poder hablar sobre doña Lucila Gamero de Medina, que es prácticamente una de las fundadoras de la literatura nacional. Yo creo que la trilogía fundacional ya a finales del siglo XIX, principios del XX, son 3 personas. Lucila Gamero de Medina, Juan Ramón Molina y Froilán Turcios, ¿verdad? Y doña Lucila Gamero tiene el mérito que es la primer mujer que incursiona en la narrativa, la que empieza a publicar textos de calidad. Creo que es muy importante que hagamos una revaloración de toda la obra de doña Lucila Gamero de Medina. Ahí nos vamos a ver que nos vamos a encontrar con una escritora con un profundo pensamiento filosófico, con un profundo pensamiento de crítica social, con un profundo pensamiento humanista, con una escritora que es capaz de describir las emociones más profundas y vívidas del ser humano. Creo que estamos frente a una pluma con una gran maestría en donde puede ella con toda naturalidad contar sobre el proceder humano y las motivaciones que tiene el hombre en la vida y en la existencia, y cómo el proceso emocional, sentimental, justifica la vida, y al mismo tiempo cómo se desenvuelve en un contexto social con una profunda crítica filosófica, con una profunda crítica de naturaleza social y religiosa. Yo creo que debemos valorar siempre a doña Lucila Gamero de Medina, que es una de las grandes escritoras de Honduras. Salud para ella. Muchas gracias, pueblo hondureño. Salud, no nos cambie. Hasta la próxima. Bendiciones. Estás viendo Literarios.